Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros el sociólogo David Chávez, analista político. Vamos a conversar con él, póngalo en pantalla, gracias. ¿Cómo está mi estimado sociólogo? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Muy bien, enorme gusto estar en directo. Muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tenerlo aquí, sociólogo. Bien, vamos directo a la pregunta que habíamos planteado para invitarlo a este programa. ¿Por qué el gobierno le saca los cueros al sol a sus aliados en este momento que no le aprueban la ley de inversiones? Pero antes, cuando estaban cercanos a él, no pasaba nada. Bueno, son los mecanismos que, como bien decía hace un momento el mismo Jaime, cosa con la que coincido plenamente, esos mecanismos de la política que han vuelto vestidos de Jaime Moreno, que son mecanismos antidemocráticos, y ese es el problema. Lo que estamos evidenciando es cómo la derecha, desde que tomó el poder con Moreno, ha venido socavando la democracia en el Ecuador. Parece que nunca ha sido fuerte, pero que en estos años ha sufrido un deterioro muy preocupante. Yo soy insistente en decir que si uno hace un balance de las crisis democráticas que ha tenido en los últimos 42 años de vida democrática, que es la última etapa de vida democrática, esta es una de las crisis más graves que hemos tenido. Y entre otras cosas, es porque los acuerdos políticos, la negociación política, está atravesada por estos juegos de tarastienda, estas transacciones oscuras, poco transparentes, que se han evidenciado de manera penosa en este momento, ¿no? Y de una forma realmente grotesca. Es decir, hay momentos en que no puedes reguar tanto, ¿no? En este momento unas acusaciones de la peor especie que van de lado y lado y que han evidenciado, es decir, han evidenciado que el gobierno venía de un proceso de compra-venta de votos que es inocultable ya en este momento. El mismo gobierno tarde golpear a sus enemigos, a sus ahora enemigos políticos, porque recuerden que hasta las amnistías y la última negación, la última negativa de ley de inversiones, Pachacuti y la izquierda democrática eran sus aliados. De un momento a otro ya no son sus aliados, ahora son ladrones, ahora son corruptos. Es la pregunta lógica de todo el país, no hay que ser muy inteligente para hacerse esta pregunta. Bueno, entonces, ¿cómo es que logró mantener la mayoría en el Parlamento hasta hace 3 semanas? Si ahora está denunciando que lo que ocurrió ahí es una tanda de votos con estos sectores, si ahora dice cosas como, o se sabe, digamos, más bien echados al agua por Lazo, por Herbas, se sabe que directamente Lazo negocia votos en la Asamblea, me parece que han puesto en evidencia estos actores políticos de la manera más y de la forma más patética que uno puede imaginar en la grave situación política que está atravesando el país. Es decir, creo que es realmente lamentable a dónde han conducido a la política en Ecuador. Es peor de que dice que hemos regresado a los 90. Yo insisto en que esto es peor, porque ahora tienen un poder mucho más grande y lo quieren activar precisamente para volver a perseguir enemigos políticos, a ver si se vuelven a alinear con ellos. Estamos en una situación muy, muy preocupante en términos políticos. Con la posición que toma el presidente de la República en este momento, verlo como molesto, ya un poco indignado, demuestra como que él ha estado siendo chantajeado por algunos asambleístas o algunos jefes de bloque, porque esto no se esperaba tal vez el pueblo ecuatoriano de que el presidente de la República termine denunciando a sus propios aliados, que seguramente cada vez que había un proyecto que presentaba el gobierno y quería que lo aprueben, les decía tal vez, ¿cómo hablamos o cuánto hay? Por supuesto, pero es un estudio que también me recuerda mucho a Moreno. Recuerdo que Moreno era echar al agua a quienes habían sido sus aliados, empezando por el propio correísmo, ¿no? A quien apenas pudo los hizo a un lado y se dedicó a perseguirlos, ¿no? Y después, pero recordemos, después sus aliados, lo que hizo con mangas, es decir, hay todo un estilo político. Y es decir, no creo que
el modo adecuado de mirar esto es que hay una forma de hacer política que expresa un proceso político, un proyecto político que está detrás, y que no importa si ponemos ahí a cualquier personaje de la derecha ecuatoriana, me parece que esa es la lectura que debemos hacer. Este es el proyecto y este es el modo de gestionar la política que tiene la derecha. Entonces, creo que desde el principio de este gobierno se pudo ver. Recuerden ustedes que había, y estas son de las reflexiones que creo que como país debemos hacer. Había inicialmente, porque, ojo, voy con esto, digamos, hay una condición básica de la política, que es la negociación. No está mal la política. Acercarse entre actores políticos, cuando además ninguno tiene la mayoría para dar adelante ningún proyecto por sí solo, es lógico, es deseable que haya negociaciones en democracia. Recuerden que al principio del gobierno de Lazo hubo una negociación abierta, los términos espera que se hagan las negociaciones políticas entre el Partido Social Cristiano, y creo que en este momento eran aliados, y la Revolución Ciudadana, que fue al final un acuerdo no de trastienda, más o menos transparente. Ha habido algunas cosas que no quiero, siempre pasa en estas negociaciones, pero no esto o sea, de pronto, digamos, echa abajo esto y aparece ese otro tipo de negociación política que es en cambio nefasta para la democracia, ¿no? Esta que se hace en la oscuridad, que se hace sin transparencia, hay que recordar, porque además como Lazo tiene un enorme y cada vez más indignante blindaje de parte de los grandes medios de comunicación. Todo el mundo se olvidó de que en los primeros meses de Lazo empezó a hablar de negociaciones de puestos en la Comisión de Tránsito, de puestos y de cargos y no sé qué historias en el Ministerio de Transporte. Eso no se investigó, eso quedó ahí. Y bueno, ahora lo estamos viendo simplemente confirmando lo que muchos temían. El único modo en que Lazo podía, una vez rota su alianza con su aliado natural, con quien venía de hacer campaña y de ganar la elección, y de romper con la principal fuerza política, que aunque estaba en el otro lado, al menos parecía que tenía la apertura para llegar a ciertos acuerdos políticos de más mediano plazo, digamos. Más estamos de acuerdo con esa negociación. Yo personalmente no estaba de acuerdo con esa negociación, que uno estaba ahí jugándose demasiado de capital político, pero es una negociación válida, quiero decir. De pronto apareció lo otro. Nadie tomó en cuenta eso, nadie tomó en cuenta lo obvio, Jaime. Es que ahora lo sabemos, pero era obvio que el único modo en que Lazo podía conseguir una mayoría, habiendo roto esa primera negociación y ese primer pacto, era a través de negociaciones. Y tiene tanto poder que está confiado de que si denuncia a su denuncia, que es una denuncia un tanto rara, porque no es que realmente ha puesto una denuncia, ha hecho una comunicación. Intentan hacer algo así, este juego de noticia criminal, no sé qué, que le suelen definir así, pero no es que hay una denuncia, no es que ha ido a puño y letra firmando la denuncia a la fiscalía contra estos asambleístas y contra Herbas. También es muy extraño. Pero de todas maneras, creo que transmite sobre ello más que nada un sentido de amenaza. De decir, tenemos el poder, vamos a utilizar otra vez todo nuestro aparato judicial, mediático, etcétera, para triturar a los asambleístas que están alineados, igual que con la amenaza de la muerte cruzada. Me cuentas con esas dos estrategias, el objetivo es ver si pueden quebrarla nuevamente el Parlamento y volver a reconstituir su mayoría. Me parece que es la intención más que cualquier otro intento de transparentar o al final creo que podría ser peligroso, que han venido teniendo la izquierda democrática y Pachacuti con el gobierno, para el gobierno, quiero decir. Ahora, antes de que venga mi compañera Carla Aro, con esta denuncia que ha hecho el presidente de la República, dando nombres de los asambleístas de Pachacutic, que son los asambleístas que han estado más en la línea de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, queda evidenciado, David, que ha habido un compromiso o un acercamiento casi que directo entre este bloque de asambleístas, esta ala que está cercana al gobierno y con Guadalupe Llori, que han tenido un compromiso y tal vez ha habido cuotas políticas para que ellos estén
cercanos al presidente de la República y que en este momento el presidente de la República termina denunciándolos. Y ahora mi otra pregunta es que queda allí planteada, David, ¿qué va a pasar con todas estas denuncias que ha hecho el gobierno? ¿Terminará con la destitución de los asambleístas que justamente los ha denunciado, valga la redundancia, el presidente Guillermo Lasso, o no va a pasar nada? Es difícil saberlo en este momento porque hay una situación muy crítica en el país para el gobierno. El golpe político que ha significado las amnistías y la negación de la ley de inversiones para el gobierno. Un golpe, pero hay que precisarlo, un golpe político en el nivel del apoyo y la legitimidad democrática que tiene la sociedad, que se viene deteriorando de manera muy acelerada y que esto contribuye a un deterioro aún mayor. No el poder que tienen, el poder real que tienen es una conjunción de poder económico, poder político, poder mediático, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, es un poder enorme. Pero no, estas no son fuentes democráticas de su poder, ¿no? Donde el gobierno está realmente complicado con las fuentes democráticas de su poder. Entonces, me parece que creo que hay dos escenarios posibles. Por una parte, la posibilidad de presionar a los grupos, sobre todo a la izquierda democrática y al Pachacuti, a través de estas amenazas, de juicios, de no sé qué, para ver, como he dicho, la mayoría, lograr que de nuevo una sectores vuelva a apoyar al gobierno. Y si eso ocurriría, seguro las denuncias no van a prosperar y van a parar la persecución, porque además es un modo de operar. Recuerden que el gobierno viene operando de esa manera, ¿no? Tiene una especie de mercenario que actúa ahí al interior de la asamblea, que sale con escándalos, lo que escándalos, es la lógica de hacer de la política un tipo de crónica roja, ¿no? Sale con escándalos, etcétera, la prensa replica sin mucha claridad y la atacan a alguien tratando de doblegarlo, quebrarlo, digamos, para poder ponerlo a su lado. Esto ha sido una vieja práctica ya para las ONG. Recuerden lo que le han hecho a Lodi, por ejemplo, para mantenerla alineada, ¿no? Permanentemente. Por ahí cualquier cosa, sea o no sea corrupción, un escándalo de corrupción, de Magnific, amenazan con todo el aparato judicial y mediático y entonces lo mantienen otra vez de su lado. Pero lo han hecho en general, es realmente operandi, de cómo han obtenido la mayoría. Y ahora podemos decir que los mecanismos aplicados por Lasso han sido, por un lado, la presión a partir de este gran poder judicial y mediático que tienen, y por otro lado, la transacción de votos, ¿no? Que es lo que ahora es evidente. Entonces, me parece que lo que ocurra con este escenario de las denuncias es más en función de qué tan rápido se rompe la mayoría, se alinean los analistas de nuevo con Lasso. Insisto, si eso ocurre, tendremos un primer escenario donde muy probablemente, como pasó con Dori, como ha pasado con tantos asambleístas y demás a los que se les ha acusado, eso quedará ahí y ya no prosperará. Parece que en caso de que el grupo decida mantener su posición, es muy posible que entonces todo el aparato de persecución judicial y demás opere. Ojo, no quiere que no haya ahí un problema, es decir, que no haya corrupción. Pero si se empieza a investigar, por ejemplo, se debe establecer que realmente en el momento en que estos señores, por ejemplo, cuando estos son los mismos a los que ahora está denunciando la votan a librarlo, investigación de lo que haría, que muy probablemente le esté ocupando el cargo de modo ilegal, en este momento es muy difícil suponer que lo hicieron por pasiones, que lo hicieron porque estaban preocupados de la democrática. Si ahí se llegara a saber, efectivamente hubo una compraventa de votos, digamos, tendría que estar involucrado el presidente y el gobierno. ¿Van a llegar a ese nivel? No, por supuesto que no. Entonces, lo más probable es que si el aparato judicial empiece a funcionar, en indagar, en investigar, no, se va a convertir más allá de delito. Sí, es muy probable que esto se convierta más bien en una persona. Además, para generar un encarmiento en caso de que otros asambleístas quieran mantenerse también en esa posición. Me parece que es lamentable que la política ecuatoriana haya llegado a este nivel. Sociólogo, buenos días.
¿Considera usted que este es el momento para una muerte cruzada, tomando en consideración la poca gobernabilidad dentro de la asamblea que tiene el presidente de la República? Lo voy a decir de este modo, lamentablemente parece que hemos llegado a un extremo en el que el país está quedando sin otra salida. Es decir, el grado de degradación de la democracia, de la institucionalidad a la que nos ha conducido la derecha, y hay que decir con claridad, la derecha desde que se creó el gobierno con Moreno hasta acá, lo único que han hecho es que no han podido conseguir nada. Es una derecha que no carece de proyectos, carece de liderazgo. El único proyecto es la destrucción y la antidestrucción del país y el antiimperialismo. No, así no se puede hacer política. Hay que hacer una reflexión más de fondo, que me voy a permitir decirla rápidamente. El problema de fondo que tiene el país de los políticos es que tenemos a grupos políticos de la derecha que carecen de la legitimidad democrática para imponer su modelo y su proyecto de país, un modelo y a un proyecto de país que está consagrado en la Constitución y que tuvo en cambio una enorme legitimidad democrática. Es decir, el modelo, vamos a llamarle de esta manera, el neodesarrollo que se implementó con el gobierno de Correa, contó con una enorme legitimidad democrática, un montón de elecciones, mayorías en el Parlamento e inclusive en la Asamblea Constituyente. Y se estableció una constitución, y la constitución y el marco son cualquier cosa menos neoliberales. Un modelo de desarrollo, un modelo muy distinto. Llega la derecha neoliberal, se mete por la ventana del gobierno con Moreno y después gana una elección con una diferencia significante y quiere imponer su proyecto. Este es el problema. El problema político que afronta el Ecuador deriva de ahí. La derecha no está entendiendo que aquí hay un modelo que fue legitimado democráticamente y que más allá de su campaña mediática, su campaña judicial, el lawfare, etcétera, eso sigue vigente. Para que puedan imponer el modelo neoliberal, lo que necesitan es ganar y acumular suficiente legitimidad democrática para llegar, por ejemplo, a convocar una nueva constituyente que nos devuelva sobre una constitución del estilo del Chocó. Es decir, cuando ellos hicieron la constitución neoliberal en el 98, hubo que esperar un proceso de acumulación política de muchos años para llegar a tener fuerza de los sectores de la centroizquierda, poder llamar una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución. Así deben hacerse los procesos O sea, democráticos. sociólogo, esto significa con el que estos conflictos va a haber hasta que realmente, digamos, en el caso de la derecha, no se empodere de todo el sistema, básicamente. Porque si no va a haber este conflicto, porque efectivamente la derecha no es una mayoría y va a tener siempre esa resistencia. No, pero lo grave, este es el problema, lo grave es que ellos ya tienen todo el poder institucionado, todo el Estado. Lo que no tienen es legitimidad democrática. Es decir, tienen un enorme poder, pero un enorme poder que quiere ir a lo que ha sido la voluntad de la mayoría en los últimos 15 años. Y ahí es donde radica el problema. Si la derecha no entiende esto, se va a profundizar el problema de la crisis política que tenemos. Yo personalmente creo que tenemos una derecha tremendamente torpe y antidemocrática. Porque lo único que hace por asalto al poder del Estado por vía anti. Y lo siguen haciendo. Basta ver lo que hicieron recién con el Consejo de Participación Ciudadana. Con eso volvieron a mostrar que su intención es moverse de acuerdo a sus intereses sin ningún respeto por el orden institucional. Entonces, en ese escenario, me parece que la única posibilidad de tener cierta estabilidad es volver al soberano, volver a la decisión del pueblo, para ver que quien gobierna, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, tengan legitimidad democrática, porque en este momento, en el nivel de desgaste del Ejecutivo y el nivel de desgaste del Legislativo, otra vez tenemos edades que no representan a nadie. Ese es el problema, o que representan a minorías con intereses particulares. Estamos viendo con el escándalo de la compra-venta de votos de manera realmente lamentable. Sociólogo, bueno, pero en este caso, en una muerte cruzada, quien de pronto podría tener menos
probabilidades de llegar otra vez al cargo es el presidente de la República, tomando en consideración los análisis pues de las últimas encuestas, cosa que no creemos que definitivamente a él le convenga realizar esto. Si no le conviene, si no nos vamos por esa línea de la muerte cruzada, ¿cuál sería la posición que debe de tomar el presidente de la República? Quizás debería de autocontrolarse un poco y realmente entablar un diálogo no basado en su posición, ¿no? Ni en su línea de gobierno, sino en las diferentes aristas que puedan mostrar los diferentes bloques. Exactamente, creo yo lo he tomado en el sentido de lo que he señalado inicialmente, ¿no? Es decir, la derecha apenas ha ganado una elección y ganó con un margen muy pequeño. Después de que además en primera vuelta la mayoría, la decisión mayoritaria, al menos en el principio, del pueblo ecuatoriano que votó por el correísmo, por Pachacuti, por la izquierda democrática, no fue a apoyar un modelo neoliberal. Está en lugar de todo el tiempo criminal que ocurrió en octubre de 2019, habría que tener una lectura más equilibrada, entender que más allá de los datos que fueron puntuales, cuestionables por supuesto, pero que no en el centro de la protesta en 2019, entender que lo extendido, lo combativo de esa protesta, fue contra el modelo neoliberal. Hay un acumulado en la sociedad que rechaza el modelo neoliberal y la derecha insiste en imponerlo de manera agresiva y salvaje. Creo que el punto es, podríamos llegar a tener en cuenta que hay para empezar un marco constitucional que no es neoliberal, que apunta a otro tipo de políticas, y que quizá en medio de eso, mientras esto no se cambie, habría que empezar por respetarlo, digamos, habría que empezar por respetar la Constitución. Y ahí, precisamente, como bien ha dicho usted, Carla, lograr ciertos acercamientos con los otros grupos políticos importantes de la sociedad. No se puede hacer un juego de suma cero cuando la representación política está fragmentada y hay sectores que están representados tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo. Lo deseable sería llegar a ciertos acuerdos. No bypasear la Constitución como intentaban con la última ley de inversiones, porque querían hacer, por ejemplo, de la excepcionalidad que establece la Constitución para entregar a privados los sectores estratégicos, mediante decreto presidencial, querían convertir la excepcionalidad en una moneda corriente de las decisiones del Ejecutivo. Es decir, si seguimos haciendo este juego de socavar la Constitución, este juego perverso que inició con un poquillo de desconocer la Constitución, de desconocer que el marco constitucional, que, insisto, no es liberal, y que dentro de eso puede haber negociaciones con los sectores que representan el proyecto político que está planteado en la Constitución, para abrir quizás ciertos espacios, para tener ciertos acuerdos mínimos que habría que ajustar y en donde sí habría que quizá tomar algunas medidas que son las del Ejecutivo. Me parece que sería lo deseable, pero estamos en el Ecuador y me temo mucho que eso es el escenario menos probable de la elección. Sociólogo, queremos agradecerle por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Muchísimas gracias. A ustedes, siempre es muy grato. Gracias por la invitación. Gracias al sociólogo David Chávez. Hemos hablado de tema importante sobre lo que está pasando con el gobierno, la denuncia que ha puesto el presidente de la República a sus aliados, a sus amigos. Eso es lo que llama la atención, ¿no?